Pon aquí Deuteronomio, Deut. Y le pones, por favor, la comita, Deuteronomio. El Deuteronomio, la palabra nomos es ley. Y Deut significaría entonces la segunda ley, porque la primera era Levítico. Y Deuteronomio como que se vuelve a repetir el libro de Levítico. Léanlo ahí y vean que es una repetición con más añadiduras, no con más con explicaciones. Pero entonces aquí está el término, para que cuando lo encuentren en las Biblias sepan a lo que se están refiriendo. ¿Alguna duda aquí, hermanos? ¿Todo está claro? Bueno. La palabra canon deriva del nombre griego canon, que significa caña o vara. Pon aquí una flechita y luego le pones caña o vara. También norma o medida, pero vamos a usar solamente caña, ¿no? O vara. En forma figurativa se habla de una vara, una medida, que a su vez se deriva de la palabra hebrea cané, que se utiliza a menudo como un estándar de medición. Es como una regla, pues. Por extensión pasó a significar la norma recta o correcta y la lista de los documentos o conceptos que conforman dicha norma. Biblia es pues un nombre dado a la colección de escritos que fueron considerados divinamente inspirados y que por lo tanto forman el canon sagrado, es decir, el grupo de libros considerados como inspirados por Dios. Hasta aquí la lección del canon. Después vamos a ahondar más en cómo se determinó el canon, las luchas que hubo por metemos este libro, lo sacamos, los parámetros que se usaron y todo eso, ¿no? Esto solamente es una introducción, hermano, para que se vayan aclarando los términos. Ahora, aquí está la expresión tan interesante, escritos divinamente inspirados. Puedes borrar todo eso, mija, y pones ahí, por favor, inspirados. Inspirados. Abran su Biblia en la segunda de Timoteo, o abran las escrituras, mejor dicho, ¿verdad? Abran las escrituras en la segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Cuando leemos aquí, hermanos, toda escritura es inspirada divinamente, ¿a cuáles escrituras se refiere ahí? ¿Quién quiere contestar? A ver. Toda escritura es inspirada divinamente. ¿A cuáles escrituras se refiere? Yo creo que lo que es todo, ¿no? Sori dice a todo el canon actual. ¿Tú qué dices, hermano? ¿Por qué dices que el antiguo? A ver. Debes de tener alguna razón. Me viene a la mente todo lo que dijo ahorita de que mencionó que las escrituras eran en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Timoteo, sí. Correcto, tiene razón Ramón. En este sentido, el texto se refiere ahí al Tanaj, porque todavía no estaba escrito, Sori, el nuevo, estaba en proceso de escribirse, y se los voy a comprobar por el contexto. Lean un verso anterior. Se le dice a este joven, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Es imposible que Timoteo desde niño tuviera el Nuevo Testamento en las manos. Se refiere a la instrucción que todo
todo judío, aunque él era medio judío, era de madre judía y de padre griego, pero todos estaba instruido, ahí lo dice, que su abuela lo había instruido. Era el Antiguo Testamento a lo que se refería. ¿Sí? Era un judío helenizado, ¿no? Pues sí, Definitivamente. prácticamente, porque vivía en la zona griega y su papá era griego, ¿no? Es más, ni estaba circuncidado. Parece que Pablo después lo toma y lo circuncida. Ahora bien, sí podemos decir que, claro, toda la Biblia es inspirada. Sí, se puede tomar, pero ese ahí, para hacer honor a la verdad, se está refiriendo al Antiguo, ¿no? Ya después pasaron los 60 o 70 años donde se forma el Nuevo y tenemos más escrituras para probar que están divinamente inspiradas. ¿Ok? Bueno, ese es el primer texto que habla de inspiración divina de las Escrituras. El segundo es Segunda de Pedro 1:21. A ver. A ver, voy a darle, después de esta lectura aquí, el hermano Joel quiere decirnos algo. Ahorita le doy cambio a hermano Joel. Joel desde Coatzacoalcos, Veracruz. A ver, léelo por favor, René. El segundo. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos interesa la palabra inspirados. En el primer texto decía toda escritura. Literalmente está hablando de algo que se escribió. Acá no está hablando de escritura. Los santos hombres ¿qué? Hablaron. Nunca la profecía. Pero es raro que se escriba algo que nunca se ha hablado. Es parte del proceso. Primero se recibía el mensaje, se hablaba y después se escribía. Es lo mismo, pues, en pocas palabras. Hablar y escribir pero ambas acciones son inspiradas por Dios. El dato interesante, hermanos, es que la palabra inspiración, y esto me gustaría que no se les olvide, solamente aparece 2 veces en la Biblia. Y es estos 2 textos que les acabo de ofrecer. Ustedes vayan a la concordancia, busquen la palabra inspiración, y no existe en toda la Biblia más que 2 veces. Estas 2 veces. De tal manera que por eso se dice que ahorita ya no hay inspiración. El término inspiración en nuestro contexto se puede usar de muchas formas. Me siento inspirado este día para cantar, o me siento inspirado para escribir una poesía, ¿no? Pero bíblicamente no. Bíblicamente, una cosa es el universo bíblico y otra cosa es cómo se emplean los conceptos y las palabras fuera de la Biblia. Estamos hablando de cosas distintas. Y hay muchos conceptos que están en la Biblia y que no existen en el ámbito que nosotros conocemos como la cultura. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Usted en la Biblia encuentra textos que dicen señales, milagros y prodigios. Y luego se va a un diccionario común y busca prodigio. Y luego dice milagro. Y luego busca milagro, prodigio. Oiga, pero en la Biblia no, en la Biblia sí está diferenciado. Pero en el universo bíblico, entonces hay que investigar qué es un milagro, qué es un prodigio, qué es una señal. Una cosa es el universo de nuestra cultura y otra cosa son las palabras bíblicas y su uso. Entonces yo les estoy transmitiendo esto. La palabra inspiración solamente aparece 2 veces y se refiere a las Escrituras. Nada más. Bueno, le dejo el cambio al hermano Joel Cortés. Un saludo, hermano Joel, si nos escuchas desde Coatzacoalcos, Veracruz. Aquí te están oyendo los ministros y los alumnos. Adelante con ese comentario, cambio.
Bueno, mientras entra el hermano Joel Cortés, bendiciones pastor y a todos los alumnos y discípulos que están ahí preparándose. Una simple pregunta. En 2 Timoteo 3:16 me pregunto si Pablo sabía que lo que él estaba escribiendo estaba inspirado por Dios o simplemente escribía por su propia motivación. La primera pregunta. Y la segunda, si habrá sabido Pablo que nosotros después íbamos a leer de lo que él escribió, o solamente escribió por casualidad y nunca se imaginó que íbamos a estar aprendiendo de su puño y letra. Bendiciones a todos, Carmen. Muchas gracias, profesor, por sus preguntas. Siempre son... el profesor Rodrigo es maestro de las escrituras, graduado de teología y es muy hábil para despertar la duda y para que usted investigue. A ver, profe Rodrigo, le voy a dejar aquí el lugar a los alumnos, si alguien te quiere contestar. ¿Cuál fue la primera pregunta? Si Pablo sabía que estaba inspirado. ¿Qué opinas, mija? A ver, René, ¿qué opinas tú? Yo pienso que sí, porque en algunos de los textos dice, esto lo hablo de mí, y otra cosa dice, así dice el Espíritu. Entonces dice, y también yo creo que tengo el Espíritu de Dios cuando da consejos referente a las hijas, etcétera. Yo creo que sí sabía cuando está inspirado. Correcto, te contestó el asistente, el compastor de la iglesia aquí, Rodrigo. Ok, ahí más o menos, ok. Le voy a bajar un poquito aquí. Le bajo aquí, ahí más o menos, ¿no? Hola. Bueno, dijo René que sí, Rodrigo, y creo que sí, Pablo dice también en otras partes, el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre, ni por hombre, lo recibí de Jesucristo. Y luego también en otra parte dice Pablo, yo fui constituido maestro y apóstol de los gentiles en fidelidad y en verdad. No miento, él sí sabía que sus palabras estaban inspiradas. Esa era la primera pregunta de Rodrigo. La segunda pregunta fue si se imaginaba que muchas gentes iban a leer sus escritos. A ver, ¿quién quiere contestar? A ver, Ramón. Saluda conmigo. Paz de Cristo, hermano. Pues yo creo que sí, porque pues cuando alguien escribe un libro es porque quiere que muchos lo lean, ¿no? Y antes, pues así se transmitía pues las enseñanzas por la escritura. Por lo tanto, yo creo que si él lo escribió es para que otros lo leyeran. Y yo creo que sí pensaba él que lo iban a leer muchos. Es lo que yo creo. Paz de Cristo. Pues yo también creo que estaba inspirado porque, perdón, que sabía porque primero pues estaba inspirado por Dios, por el Espíritu, era para un mensaje igual para todos espiritualmente. Yo creo que él sabía que era para lo mismo, que los demás leyeran y supieran sobre las escrituras que eran verdad, ¿no? Bueno, no sé. Sí, yo creo que ese era el fin, ¿no? Que espiritualmente él supo, él sintió, por eso está inspirado en la palabra y está explicando inspirado, ¿no? Bueno, así lo entiendo yo. Muy bien. Yo pienso que respecto a que si lo iban a escuchar otros o no, por ejemplo, para el Tanaj hay autoridades que determinaron los libros canónicos. Pablo, el apóstol, se consideraba a sí mismo la autoridad gentil para el nuevo evangelio. Yo pienso que él tenía en cuenta que si hubo autoridades para determinar lo que era canónico en el viejo, en este nuevo, Pablo fue una de las más importantes y él sabía que él era él se refirió a sí mismo como el perito arquitecto. Entonces él sabía que sus palabras tenían peso, pues se podría decir canónico para nuestro evangelio. Sí, muy bien, sí, yo fui constituido apóstol y maestro para los gentiles, ¿no? Y hasta la segunda venida de Cristo. No puedo responder como para que hasta nosotros, pero en las cartas dice, para los hermanos que están congregados en las iglesias de tal y tal lugar o en la casa de tal y tal hermano, va esta carta. Entonces sí sabía que cuando menos más de uno lo iban a leer, pues, a él. Sí, correcto.
Vamos a ver, muchas gracias, profesor Robledo. ¿Algún otro comentario? Cambio. Sí, exacto, respondieron bien las preguntas, las respondieron bien. Otras declaraciones de Pablo dice: ¿queréis ver? ¿Queréis probar si realmente Cristo habla por mí? ¿Queréis probar si realmente Cristo habla por mí? ¿O si soy que hablo? Como que era incluso hasta desafiante muchas veces en cuanto a su calidad de que él no era él quien hablaba. También en Corintios capítulo 15 dice: más todas las cosas que yo he enseñado, mucho más que todo lo demás, he trabajado más que todo, pero lo hago por la gracia de Cristo. Hay una aclaración que quiero hacer a una declaración que se entiende acerca de lo que Pablo decía, ¿no? Pablo decía: yo no lo recibí de hombre el Evangelio, lo recibí de Cristo. Me pregunto si se refería a una visión en particular que él había recibido de parte de Dios, o si se refería cuando escuchó a Pedro, cuando escuchó a Juan, cuando escuchó a Santiago, él identificaba a Cristo dentro de los hermanos. Es una pregunta interesante. Excelente el estudio. Cambia. Muchas gracias, profesor. Ya anotamos acá la pregunta y ahorita vamos a dar oportunidad a los hermanos de la sala que también participen. Cualquier corrección, profesor, o comentario es bienvenido. Rodrigo es un amigo mío muy metido en las escrituras, es maestro. Bueno, vamos a seguir, hermanos, acá. Ok, estamos hablando de la inspiración divina. Les voy a leer la definición de inspiración según el concepto natural. Inspiración, dice: acción y efecto de inspirar, efecto de sentir el escritor, el orador o el artista, aquel singular y eficaz estímulo que le hace producir como si fuese espontáneamente y sin esfuerzo. Luego dice otra acepción aquí: cosa inspirada, en cualquiera de las acepciones figuradas de inspirar. Me inspiras amor, me inspiras odio, todo eso, ¿no? Luego dice aquí: teología, o en el ámbito teológico, influjo carismático de Dios sobre los autores de la Biblia, para que vean que sí, este diccionario reconoce que en el ámbito bíblico se circunscribe la inspiración a los hombres que escribieron la Biblia. Entonces yo no puedo decir yo tengo inspiración divina. Puedo decirlo en un sentido aquí casual para mí: estoy inspirado, el Señor me inspiró un mensaje, pero no lo estoy diciendo en el sentido bíblico, porque yo no soy parte de los autores que después fueron considerados canónicos. Lo que sí se puede manejar, hermanos, y es importante hacer la distinción, es la palabra revelación. Y ahorita vamos a entrar a esas dos palabras. La palabra inspiración en el griego y lo que implica en el griego bíblico, y la palabra revelación, porque revelar algo es como enseñarte algo que ya está. Yo hago una estatua o una escultura bonita y los invito a la revelación. Entonces llamo a las autoridades, llamo a las personas y luego le digo a los decanes ahí: quiten el velo, quiten. Entonces estoy revelando, mostrando. Nosotros podemos tener revelación de lo que ya está escrito, porque de hecho, hermanos, la gente no entiende la Biblia sino hasta que el Señor se la revela. Sí, hasta que el Señor le abre los ojos. Entonces, se maneja la revelación, no en el sentido de sacar un concepto nuevo, sino de encontrar el tesoro que ya está ahí. Un ejemplo: ¿quién dicen las gentes que soy? Unos Juan Bautista, otros Elías, otros el profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué contestó Pedro, hermano? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Mucha gente sospechaba que él era el Cristo. Es más, incluso algunos de los príncipes de los fariseos como que acariciaban la idea y estaban dispuestos a aceptarla. Pero para ya decir eres el Hijo de Dios, eso era una blasfemia en el concepto judío. Entonces, cuando Pedro, siendo judío,
conociendo al único y verdadero Dios, y sabiendo que ahí en Isaías dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces cuando Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos. O sea que lo que pasó sobrenaturalmente en el vientre de María, que el Espíritu Santo le hizo sombra, por lo cual lo que nacería sería llamado Hijo de Dios, pasó en secreto, pasó en oculto, pero Pedro lo recibe por revelación. Entonces eres bienaventurado. Cualquier persona puede recibir revelación de las Escrituras, pero no inspiración. Amén. Muy bien. No sé si alguna duda, alguna pregunta. Fue, hermano, una especie como de pregunta capciosa. Para manifestar ¿Cuál? la que le hizo el Señor a Pedro. Sí. Es como decir, ¿conoces a Dios o conoces a Dios? O sea, ¿conoces de Dios o conoces a Dios? No es lo mismo conocer a Dios que conocer de Dios. El conocer de Dios, sí. Es que, hermanos, el conocer a Cristo es algo espiritual, solamente Dios. Me refiero por el texto que la Escritura dice que desea de discernir Espiritualmente, ajá. que el hombre natural o el hombre animal, como las otras versiones, No conoce las cosas del Espíritu. Sí, le tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Dijo el Señor, nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces sí se puede hablar de revelación de las Escrituras, pero no de inspiración divina. Revelación divina sí, inspiración divina no. Bueno, leo aquí el párrafo de la lección. La Biblia es el único libro escrito por inspiración de Dios, en el sentido de que Dios ha guiado personalmente a sus escritores. La inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que, sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento, y así ha quedado registrado por sus autores humanos. Al afirmar que la Biblia está verbal y totalmente inspirada, además de ser inerrable, inerrable significa que no erra, y luego infalible en sus declaraciones de la verdad, se sostiene que la guía perfecta y sobrenatural de Dios es suministrada a toda palabra de la Escritura, de tal forma que la Biblia pueda ser considerada como una precisa y exacta declaración de la verdad divina. ¿Qué hora es, hermano? Vamos a ver si no nos estamos pasando. Se termina a las 9. Todavía falta. Sí, hermano. O sea, hermano, que ya no va a haber más inspiración. Ya no. Ya no va a haber libros nuevos, a nadie el Señor ya le va a hablar porque... No, libros hay muchos. Yo acabo de escribir uno. Oh, no, pero me refiero... Pero no es inspirado. Exactamente. Va a haber libros, hermano, y qué bueno que haya, muchos, pero ningún libro inspirado como la Biblia. Estamos hablando de otra cosa, pues. Por eso el texto donde dice que no puedes ni quitar. Hablando del Apocalipsis, ¿no? Sí. Si alguno añadiere, si alguno quitare, ¿no? Hablando de la... Sí. De hecho, no sé qué tanto aplica, hermano, el texto que dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Y escuché yo un predicador hace poco que decía, es muy peligroso, pero muy peligroso tener inspiraciones nuevas, o sea, adicionales a lo que está escrito ya. Es muy peligroso. No se debe hacer. Pero no sé si el texto aplique para la cuestión de no hay nada nuevo, o sea, no sé, Dios no ha inspirado nada nuevo, pues, a lo que... Aunque el texto aquel se refiere a otra cosa, ¿no? Lo podemos aplicar en el sentido secundario, pero en realidad sí hay un texto que dice, no sepan más de lo que está escrito. No inventen cosas, pues, en pocas palabras, ¿no? No se puede inventar. No puedo yo salir con que Dios me inspiró, que Dios siempre tiene esposas en un planeta, como sacaron los mormones, que Dios tiene muchas esposas. Que nosotros me llaman
Sí, hay muchas cosas que han sacado. También que John Smith escribió otra Biblia. Eso anda con la Biblia y con un libro que se El llama libro del Mormón. Y creen que está inspirado. ¿Sí? Creen que ellos le llaman al libro del Mormón la completación del Evangelio. Que supuestamente le revelaron ese Moroni, ¿no? Ajá, Moroní, ajá. Ok. Vamos a terminar, hermanos, con el punto de la inspiración. Aquí hay algo muy, muy interesante. Miren, René, le voy a dar la concordancia Strong. Vamos a investigar la palabra inspirada. Esta palabra que aparece en estos dos textos, aparece solamente esas dos veces en la Biblia y es la palabra número 2315 de las palabras griegas. Palabras griegas. 2315. Ah, los dos nada más. Ajá. Ajá. Soy malísimo yo para leer el griego, pero dice deseopneustos. Es una palabra compuesta de Zeus. Por favor, mija, ponle aquí, porque esto es importante. Ponle el número. Esta es la palabra, mira. Deseonestos, ajá. Deseonestos. Obviamente que no van a ustedes a hablar griego, pero vamos a sacar una cosa interesante aquí. Luego abajo le pones el prefijo Zeus y más abajo Neo. Neo. Esto es inspirada divinamente. Esto es la divinidad, ponle aquí, igual a la divinidad, deidad, divinidad. Que no se oye. Entonces estamos. Sí, lo estoy escuchando. A lo mejor es él. Es Israel. ¿Qué Israel? Israel Martínez, de hermano Timoteo. Oh, dile que se salga y que vuelva a entrar. Es más, voy a hacer yo aquí el... A ver, ¿me escuchas ahí, hermano Israel? Dile que te mande una alerta ahí. Y este neo es respirar duro, soplar viento. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Por lo siguiente, porque hay otro término griego para respirar o soplar, y es el último que vamos a ver, sujo. Ponle ahí, respirar voluntariamente. Ok, fíjense bien. Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra griega depsioneustos, que está compuesta de Zeus, la divinidad, neo, respirar duro, soplar viento. Ahora, hay otra palabra para respirar, sujo, que aquí se refiere a respirar normal, así. Entonces, estamos hablando de una acción de la divinidad como soplándole al individuo con fuerza, metiéndole aire así. Esa es la idea que trae la palabra inspirada divinamente. Es como que le insuflaron, pues, como si nosotros, como si infláramos un globo. Fuerte. Entonces quiere decir que hubo una acción poderosa de Dios en los hombres que escribieron la Biblia. El término griego a eso se refiere, inspirado. Es como meterle aire. Sí, hermano. Pero cuando Jesucristo ya
se le aparece a los apóstoles. Ajá. También él Les sopla. el Espíritu Santo y les sopla, ¿no? Ah, sí, pero no aparece inspirado, ¿no? Aparece este. No tiene nada que ver. Ese es algo, es una acción física que está describiendo ahí la escritura. Aquí está hablando de algo que le entró al escritor de parte de Dios con fuerza. Inspirar. Y que esto ya no está sucediendo. Esto ya se cerró. La inspiración ya, porque ya tenemos la palabra completa, ¿no? ¿Alguna duda aquí? Voy a leerles lo que está aquí en el estudio. Dices, respirar duro, soplar viento, se contrapone a sujo, respirar voluntariamente, difiriendo de este modo de neo, que denota una respiración forzada. Es decir, hagan de cuenta que Dios los empujó, ¿no? Los motivó. Hay partes de la Biblia donde explícitamente se le dijo a un hombre de Dios, escribe en un libro. ¿Qué se le dijo por ejemplo, a Juan? Yo estaba en la isla de Patmos, expatriado, y oí una voz como de trompeta detrás de mí que me dijo, yo soy el alfa y el omega, y lo dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo. Entonces se puso a escribir, hermano, bajo una visión. Ahora, Sori hacía una pregunta, ¿qué tan seguros estamos de cuál libro sí, cuál libro no? Yo aquí quiero decirles algo, es que hay dos vertientes en la pregunta. Es la parte humana, la parte técnica, pero que también puede ir envuelta la incredulidad. Y hay otra parte que no se puede discutir. Estamos hablando de la fe en las escrituras, que estos argumentos obviamente no lo aceptan la gente que quiere juzgarlo todo y que no tiene el Espíritu de Dios. Ellos quieren que tú les demuestres que Dios bajó y que le agarró la mano al escritor o que Dios les dictó. Dios no le dictó a la gente, los inspiró, que es diferente. A ver, hermano, ¿cuál sería la diferencia en que Dios, que dice la Biblia, si la Biblia dijera toda escritura es dictada por Dios o toda escritura es inspirada? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que, como usted lo dijo, no muy claro, no pudo haberlo dictado primeramente, no, tiene que haber una inspiración para decir exactamente la verdad, cómo iba a ser, ¿no? De una forma que todos entendieran, porque sabía que eso iba a transcurrir, ¿no? A través de leer la escritura. Es un argumento muy